Estamos con Miguel Jarque Almela, economista del Colegio de Economistas de Valencia. Antes que nada, ¿cómo estás llevando la cuarentena? Bueno, buenas tardes. La estamos llevando, pues como me parece, todos los españoles, todos los valencianos, españoles y el mundo entero. Con varias fases. Primero la resignación de que, bueno, esto es algo surrealista y de que estamos viviendo como en una película. Y ahora ya pues con la esperanza de que todo vaya volviendo a su cauce normal. Ojalá, ojalá. Antes de que se declarase el estado de alarma, en España, ¿qué previsiones de futuro tenía la economía española y en concreto la valenciana? Bueno, la economía española y la valenciana en los últimos 5 años estaban por encima en crecimiento por encima del crecimiento de la OCDE. A finales del 2019 nos encontramos con una situación de desaceleración a nivel mundial que también la sufría la economía valenciana y, como no, la economía española. Ese proceso de desaceleración que parecía que nos iba a provocar una bajada sustancial del PIB, al final todo se quedó en que, bueno, que nos íbamos a recuperar, que había sido un intervalo y que todas las previsiones eran que a partir del mediados del 2020 pues íbamos a volver a esa senda de crecimiento, tanto a nivel de Comunidad Valenciana como a nivel español, y creciendo por encima de lo que crecía Europa, lo que nos daba unas buenas expectativas económicas. Sí. ¿Cómo está influyendo la crisis del coronavirus en la economía española y en concreto aquí en la Comunidad Valenciana? Bueno, la crisis del coronavirus hay que tener en cuenta que ha supuesto algo que no había ocurrido nunca, que es un paso a movimiento cero, a parar en seco lo que es la economía. Muy pocos sectores productivos quedaban en funcionamiento, pero se producía un efecto de China, que era la fábrica del mundo y que parecía que se paraba, y a posteriori separaba al resto del mundo en muy poco intervalo de tiempo. Claro, los efectos sobre la economía han sido dramáticos, porque ha supuesto pasar del día a la mañana a un estado de alarma y a tener que cerrar pues muchas empresas sus puertas, a muchas quedar sin abastecimiento del material necesario, a quedar paralizado todo el comercio. Este tipo de situación no se había vivido nunca, es algo que no se había vivido nunca. Claro, los efectos han sido pues dramáticos: destrucción total del empleo, parón de la economía, parón del comercio, pero no solo a nivel de Comunidad Valenciana y de España, sino a nivel mundial, en una economía globalizada, lo que ha llevado a pues un crack, llevó en su momento al crack bursátil, que parecía que todo se iba a derribar, y que al ser algo desconocido, que no nos había ocurrido nunca, pues generaba una incertidumbre cuyos efectos pues, a nivel económico pues, han sido devastadores. Uno de los efectos, como está usted hablando, es que el Banco de España prevé una caída del PIB de entre un 6 y un 13%. ¿Cuáles cree que serán las consecuencias en España y concretamente en la Comunidad Valenciana? Bueno, la caída del PIB es algo, la previsión de caída del PIB es algo lógico. Hemos de tener en cuenta que lo que hemos hecho es un intervalo llevamos ahora ya 40 y pico días de cierre de nuestra economía, pero es que está cerrada en Francia, está cerrada en Alemania, ha estado cerrada en Italia, sigue cerrada, en Estados Unidos, en la India. Entonces, el parón del PIB, para nosotros el PIB es el crecimiento, la actividad. Si durante 2 meses no producimos, nuestro PIB se paraliza. Entonces, los efectos son el que hemos perdido, y eso es difícilmente recuperable en estos momentos y en esta situación de incertidumbre. El indicador del PIB lo que nos da a entender es que nuestra economía ha entrado en una total situación de devastación, y esa pérdida de PIB supone una pérdida de riqueza, supone una pérdida
para las empresas en sus beneficios, no se van a repartir beneficios, los trabajadores no tienen los salarios que corresponden, están en el paro, tenemos que gastar más en la economía social para poder solventar las situaciones que salen. Luego las consecuencias son el que la recuperación no va a ser una cuestión de corto o medio plazo. Esto se recupera la economía en el largo plazo, volveremos a esas sendas de crecimiento y volveremos a recuperarnos. La clave está en que todo el mundo vaya al unísono en esta recuperación, pero los efectos son devastadores. Los efectos son el que mucha gente que había durante los últimos 5 años que salíamos de una crisis y había encontrado trabajo y tenía unas expectativas de futuro, esas expectativas ahora se han esfumado y ahora las expectativas son ¿qué va a pasar? Sobre todo el mayor problema es la incertidumbre que ha generado esta situación porque no habíamos vivido una situación igual. Por lo tanto, la disminución del PIB, es lógica, hemos dado un parón a la economía mundial, pero si sabemos hacerlo bien tampoco tiene por qué ser lo devastador que ha sido en estos momentos. No tenemos que mirarlo desde un punto de vista derrotista del futuro. Dependerá de muchos factores el que salgamos de esta situación mejor o peor. Ese PIB pues, se ha perdido, hemos parado el país. Partimos de, cuando pase todo esto, partiremos de que hemos vivido una situación en que la economía se paró y ese parón supuso esas pérdidas que evidentemente tiene efectos para el futuro, tanto de España como de todos los países, que también van a perder su PIB. No solo vamos a ser nosotros, todos los países van a disminuir su PIB. Claro, entonces, ¿cuáles son los sectores que se han visto más afectados y cómo les ha afectado toda esta crisis? La globalización de la economía, que fue positiva y se considera algo positivo, que cada uno hagamos lo que mejor sabemos hacer y que nos dediquemos a aquello que más posibilidades nos da a nivel de país, todo eso era muy importante y estaba muy, diríamos que estaba muy bien engranado para que la economía funcionara. Claro, toda esta globalización que nos ha traído el que los sectores esenciales nuestros, nosotros tenemos un sector del automóvil muy fuerte, la construcción también muy importante, en vivienda residencial que se vendía tanto a españoles como a extranjeros, que vienen atraídos, y como no, atraídos por el turismo. Entonces, nuestros principales sectores, el de automoción a nivel industrial, el del turismo, el del ocio, el de la hostelería, pues se han visto muy, muy afectados por nuestras características y nuestro papel dentro de ese espacio mundial de actividades y de posibilidades. Claro, ahí nosotros nos hemos visto mucho más afectados porque en Comunidad Valenciana, porque nosotros tenemos un gran potencial a nivel turístico y justo ha supuesto pues el perder una gran cantidad de posibilidades de negocio, la supresión de pues, tanto de fiestas como son las fallas, como son la Magdalena y como son las hogueras de Alicante y todas las fiestas que se realizan aquí que generaban mucho movimiento a nivel del ocio y del turismo, pero también nos ha supuesto un parón de la Ford, es la principal empresa exportadora de la Comunidad Valenciana. Nos ha supuesto pues, el parón a nivel de todo el comercio, que era muy importante. Por lo tanto, los sectores que más han salido perjudicados eran nuestros principales sectores. El sector del turismo, el sector del ocio, el sector del comercio y, como no, pues el sector del automóvil, donde tenemos una empresa puntera que está generando mucha riqueza. Además, el resto de empresas hemos de tener en cuenta que, aunque no han parado, sus pedidos no son los mismos. A nivel del azulejo, a nivel de la empresa que queda de inmueble y demás, los pedidos a nivel mundial se han frenado también, se ha frenado la economía mundial. ¿Qué nos lleva a esto? Pues a que ese parón de sectores ha generado el que nos veamos especialmente afectados. Los más afectados han sido los que más importancia tienen para nosotros. ¿Y qué consecuencias puede tener esta situación a corto, medio o largo plazo para las pymes y los autónomos?
Bueno, los efectos han sido ya devastadores. Los efectos de los autónomos han tenido que parar su actividad, muchos autónomos, las pequeñas y medianas empresas que son empresas que van subsidiarias de otras empresas de mayor calado, todas esas empresas se han visto afectadas en su actividad. Los autónomos porque han tenido que cerrar. Y las empresas porque han disminuido sus pedidos y ha ido minorando su capacidad de ingresos. ¿Se les ha solucionado en parte el tema? Pues yo creo que no se les ha solucionado con las medidas que se han adoptado, pero los efectos sobre los autónomos y las pymes han sido devastadores. Y nuestra estructura de empresas es una estructura muy débil, tanto los autónomos como las pymes. Las pymes, muchas de ellas son SLs con un capital social de 3.000 euros y que no tienen capacidad de aguante ante una situación como la que se ha presentado. Y los autónomos, igualmente, son pequeños empresarios cuyas reservas o capacidades económicas para poder afrontar esta situación no tienen esas capacidades, lo que les ha supuesto pues un mayor quebranto. El gran potencial emprendedor que tenemos hace que tengamos mucha gente en el sector como autónomos y defendiéndose con pequeños negocios, y eso ha sido una de las claves de nuestra recuperación de la anterior crisis y de las posibilidades que teníamos, el que tenemos una gran creatividad y tenemos gente muy emprendedora, pero con escasos recursos a nivel de posibilitarles el afrontar crisis como estas, que ha sido totalmente excepcional. ¿Y qué opina de las medidas económicas tomadas por el gobierno? Porque, por ejemplo, van a movilizar durante todo el año 18.000 millones de euros para combatir el COVID-19 y si cree que son suficientes. Bueno, pues las medidas me parecen totalmente insuficientes. ¿Por qué? Pues nuestro país, tenemos de ser realistas. Nosotros estamos excesivamente endeudados respecto a lo que hay en otros países. La gran cantidad de deuda pública que tenemos impide el que podamos dar una respuesta adecuada a una crisis como la que se ha presentado en estos momentos. 18.000 millones es calderilla para lo que se necesita en una crisis de estas características. Hemos de tener en cuenta que una paralización de país y un volver a poner en marcha el país requiere de muchos más recursos. Nos estamos centrando en los recursos de emergencia. Esta calderilla va a servir para poder llegar a que lo que estamos repitiendo y el gobierno repite, que nadie se quede atrás, que nadie pase hambre. Pero de pasar hambre, solucionando solo que nadie pase hambre, no se reactiva la economía. Luego, son totalmente insuficientes los recursos destinados. Y muchos de los recursos se han derivado a la iniciativa privada para que tome medidas de cara a la recuperación. Desde luego, más vale eso que nada, pero nuestra realidad es una realidad de país endeudado sin capacidad económica para poder reaccionar. Y lo hemos visto en que una vez analizadas toda la batería de medidas que ha ido tomando el gobierno, llegan a muy pocos ciudadanos. Muchos se quedan fuera. ¿Por qué? Por los requisitos. En el tema de las hipotecas, pues mucha gente que le hubiera venido muy bien el haber dejado 2 o 3 meses de pagar la hipoteca, se piden y se solicitan tantos requisitos que no puede dejar de pagar. Y eso no es dinero que el gobierno destina, es dinero que no se les da a los bancos para para cobrar las hipotecas. Si en un determinado momento rescatamos a los bancos habría que haberles exigido más y había que haber tomado medidas más valientes. Ante grandes males, grandes remedios. Y hemos ido parcheando. Hemos ido poniendo pequeños remedios. Pues ahora pues parece que se han quedado fuera las empleadas del hogar. Vamos, que puedan comer. Vamos a ver qué puedan comer. Pero esto no es que puedan comer. Esto hay que solucionarlo. Hay que salir de la calderilla y hay que tener miras
de poder solucionar el problema. Por lo tanto, yo creo que se han quedado muy cortas, que no han llegado a la población y que mucha gente lo está pasando mal. Lo estamos viendo en los comedores sociales, en la necesidad de asistencia en la Cruz Roja. Lo que pasa es que somos un país muy solidario y no se nota. Ser un país tan solidario, la gente que participamos en todo, en maratones y damos dinero y damos todo de sí. Cuando algo sale mal, mostramos lo mejor de nosotros mismos. Aquí sí que mostramos lo mejor de nosotros. Si no fuera por la solidaridad de los españoles, las medidas se hubieran traducido en que sí que hubiéramos dejado mucha gente atrás. Por lo tanto, hace falta muchos más recursos y medidas más valientes. Y respecto a esas medidas, ¿piensa que tienen que haber medidas específicas para nuestra comunidad autónoma? Evidentemente, nuestra comunidad autónoma debe tomar medidas específicas por nuestras especiales características, porque somos una economía muy activa, con muchos emprendedores, con muchos autónomos. Entonces, a la vez que se han tomado medidas a nivel nacional, habría algunas que debía haber tomado a nivel también de la comunidad. Se han tomado algunas, pero es lo mismo. Destinar 800.000 euros, por ejemplo, para promoción turística. Pues si eso nos lo comemos en 3 ferias, si no tenemos otras miras y otras disponibilidades de recursos, no vamos a poder salir. No vamos a poder salir y hay unas especiales características de nuestra economía que implican un compromiso especial. Por ejemplo, con todo el sector turístico y todo el sector de la hostelería. Nosotros tenemos unas infraestructuras a nivel turístico excepcionales y que requieren una mayor atención a lo mejor que otras de otras zonas del país. Nuestro turismo es un turismo de playa, que hay quien lo critica, pero hay lo que hay y tiene muchísimo volumen y muchísima aceptación, y para este tipo de turismo habrá que tomar una serie de medidas porque nosotros vivimos de un turismo masivo, no es un turismo de alto standing que con poca gente podemos ir. Entonces habrá que tomar medidas más valientes a lo mejor en el tema de ser más flexibles de cara a la hostelería, y hemos de aprender a vivir con virus. Esto ha sido un shock, pero hemos de aprender a vivir con situaciones de estas características, y lo que no podemos hacer es, cuando aparezca un virus, cerramos la puerta y nos metemos dentro de casa. Esto no puede volver a pasar. Por lo tanto, hay que tomar una serie de medidas. Y hay que orientar también, porque nosotros tenemos una gran creatividad y somos gente que siempre ha mirado hacia afuera y siempre ha mirado hacia el exterior. Luego debemos tener visión de miras para esos emprendedores nuestros, para favorecerles el que sigamos mirando mucho hacia el exterior y exportando muchísimo. Hay quien piensa que ahora es el momento del consumo patriótico. Vale, hemos de intentar consumir lo nuestro y potenciar lo nuestro. Está muy bien. Hemos de pensar también en el consumo exterior. Hemos de orientarnos siempre y no perder esa orientación que tenemos hacia el comercio exterior y hacia ser unos grandes exportadores. ¿Y Europa qué papel va a jugar en la recuperación económica? ¿Cree que está actuando bien en esta situación? Bueno, la Unión Europea está mostrando lo que es un grupo de países que siempre nos han mirado a la gente del sur como vagos y maleantes. Todos los países del sur solo pensamos en la fiesta, en los vagos, no queremos trabajar, y los del norte son los trabajadores y son las hormiguitas, y nosotros somos los ciganos. Muy mal por parte de la Unión Europea. La Unión Europea, si de esta situación no responde como corresponde a la gravedad del asunto, se verá muy, muy tocada. Muy tocada porque los del sur también miraremos a los del norte con recelo. Los países del norte han salido muy beneficiados durante muchos años con la política agraria comunitaria y con otro tipo de medidas. Y el sur siempre hemos estado ahí aportando también nuestro granito de arena a la Unión Europea. Europa no ha llegado a creer sus posibilidades y está perdiendo su peso a nivel mundial, no por esta crisis, sino que ya lo estaba perdiendo anteriormente. ¿Por qué?
porque los países se miran con recelo y realmente no vamos todos a una. Aunque cada vez más todas las políticas que realizamos en los países dependen de Europa. Hasta tal punto, no solo las políticas que tomamos, sino nuestra política monetaria, que en su momento, cuando teníamos la peseta, era una de las medidas para salir de las crisis. Ahora, quien tiene la máquina de hacer dinero es el Banco Central Europeo. Nosotros no podemos fabricar dinero. El Banco Central Europeo sí que puede poner en marcha la máquina y generar los suficientes recursos a nivel de moneda para dar liquidez a la economía para salir de esta situación. No hay otra. Hemos parado y hemos dejado de generar riqueza. Y lo que sí que hemos de ir hacia una política en que no se nos presione por medio de la concesión de préstamos que al final hay que devolver. Esto es necesitamos que Europa lo vea como un fondo de recuperación, pero no a nivel de préstamos, sino a nivel de posibilidades de que Europa, toda unida, vaya hacia adelante. De manera que haya fondos destinados a fondo perdido a todos los países para salir de la crisis y que tenga esto las repercusiones que tenga a nivel mundial. Pero igual que la Reserva Federal americana, cuando necesita poner la máquina en marcha de hacer billetes, la pone, nosotros en este caso la tenemos que poner porque no hay más remedio. Necesitamos esos fondos. Otra cosa es la utilización de los fondos, que ahí sí que nos podemos tener, ahí sí que hay que tener exigencias. Es fundamental que nadie se quede atrás y se apliquen medidas sociales, pero es fundamental también que fomentemos la economía productiva. Esos fondos han de ir destinados a la economía productiva. No puede ser que solo pensemos en subsidiar a la gente, en que hay una renta básica que, bueno, que tranquilos que para comer y un poco más tendréis. Y eso no genera riqueza en el país. Debemos volver a generar riqueza en la Comunidad Valenciana y en España. Y en el resto de Europa. Hemos de ser la máquina del mundo como éramos en su momento. Para ello, hacen falta en este momento recursos y decisiones fuertes. Y una va a ser esa, el facilitar los fondos necesarios, pero además el responsabilizar a los países de que esos fondos vayan a economía productiva. Por ejemplo, a nivel de España, aún quedan muchas infraestructuras que realizar. Y luego tenemos muchas posibilidades en cuanto al modelo energético que queremos implantar, y a lo mejor es el momento de fomentar y promocionar ese cambio tecnológico hacia energías limpias que nos permitan pues, beneficiarnos todos, porque beneficiaremos al planeta y generaremos riqueza y posibilidades. Pero ha de ir orientadas a la creación de riqueza, a fomentar y subvencionar a las empresas, a que todo se ponga en marcha otra vez y a que volvamos a sendas de crecimiento que hagan que tengamos pues, nuestro estado de bienestar sea el que era. No nos veamos pues, viviendo de subsidios a la gente, porque esa no es la solución. No hay mejor solución que generar empleo. El empleo lo generan las empresas. Los estados también pueden generar empleo, pero tienen un límite. El empleo lo generan las empresas. Vamos a potenciar la actividad económica. Y la Unión Europea ahí tiene un papel importante para financiar la recuperación. Y con esa utilización de recursos o de fondos que usted estaba hablando, ¿qué sectores pueden conseguir una recuperación más rápida? Pues hay que tener en cuenta el tema de las infraestructuras. Es importante la cuestión de las infraestructuras, de manera que busquemos el que se invierta muchísimo dinero por parte del Estado, lo que irá en mejora de nuestra competitividad en todos los sentidos. Luego, el sector de la construcción puede verse potenciado. A nivel de las energías limpias, pues sería importante el fomentar ese tipo de actividades. Y luego hay que recuperar el sector del automóvil por la vía de favorecer la implantación del coche eléctrico y los híbridos, subvencionándolos y que permita que se baje su precio. Y desde luego, pues el abrir fronteras y que se vuelva a ver una libertad de movimientos que permita que nuestro sector turístico vuelva a tener visitantes y que puedan venir a disfrutar de nuestras playas, de nuestra gastronomía y de todo lo que les podemos ofrecer. Por lo tanto,
hay ahí una labor muy importante de cara a que se fomenten esas actividades y que nos podemos aprovechar para que haya un cambio del modelo productivo. Cuando se llena la boca muchos economistas y muchos políticos, hay que cambiar el modelo productivo. Esta es la oportunidad. Vamos a invertir en lo que realmente puede suponer un cambio a nivel valenciano, a nivel español, en cuanto a convertirnos en punteros y estar favoreciendo pues, esta nueva economía que nos debe favorecer un mayor crecimiento. Entonces, los sectores que se deben recuperar es el de la construcción, porque lo primero tendría que ser invertir en infraestructuras que permitan generar empleo en la construcción y dotarnos de esa mayor competitividad, y luego, a raíz de ese mayor crecimiento de infraestructuras, pues que toda la industria se vaya remodelando de cara a sectores estratégicos que permitan seguir generando riqueza. Entonces, por último, así como a modo de resumen y reflexión, desde su punto de vista, ¿qué cree que se debería hacer para que la economía española y valenciana no se viera tan afectadas por esta situación? Para que no nos veamos tan afectados, yo creo que hemos de ir en la senda. El nuevo escenario que se presenta a nivel mundial implica el adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Por tanto, nuestra economía debe ir orientada a esos sectores en los que se puede ser o debemos convertirnos en estratégicos, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como a nivel estatal. Por lo tanto, para asentarnos a nivel mundial en la recuperación, debemos reorientarnos. Otro de los temas que es importantísimo es nuestra industria agroalimentaria. Hemos de defender a nuestra agricultura y hemos de promocionar todos estos productos de alta calidad tan apreciados en el mundo. Nuestros vinos, que son excepcionales, nuestras naranjas, nuestro caqui, todas las frutas y hortalizas que producimos. Hemos de favorecer los sectores tradicionales, potenciarlos y modernizarlos, y que se pueda ganar la vida dignamente a la gente que se dedica a ellos, y que podamos pues, permanecer en esos sectores tradicionales, pero a la vez mirar hacia el futuro en los nuevos sectores, en la fotovoltaica, la eólica, las energías alternativas, como os he dicho, el coche eléctrico en la factoría La Ford, intentar que la Ford, la multinacional, pues permanezca aquí y permanezca con tecnología puntera por ese sentido, y favorecer a todos los creativos y toda la gente excepcional que tenemos para que siga emprendiendo, siga siendo visionaria y siga adaptándose a las circunstancias. Ese es uno de nuestro ADN valenciano, nuestro ADN español también. Tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar con confianza hacia el futuro. Una vez finalice la pandemia, ¿cuáles son las consecuencias económicas en educación y sanidad? ¿Cree que se aumentará el presupuesto o volverá a reducirse? Bueno, ya a nivel de Comunidad Valenciana ya hemos visto que en el tema de la educación pues ya hemos pasado fondos de lo que tenía que ir para seguir eliminando barracones, lo hemos pasado a la crisis del coronavirus. Sí, nos hemos adaptado a las circunstancias de esta nueva situación, pero no ha ido más allá de favorecer el que los alumnos puedan tener acceso a Internet, cosas muy, muy simples. La verdad es que nuestro sistema educativo es muy bueno, hay muy buenos profesionales y hay que alabarlos porque han sabido adaptarse y facilitar que no se pierda el curso. Y eso es un tema importantísimo. En la cuestión de la sanidad, pues ya estamos viendo como en Madrid y en Barcelona pues están despidiendo a parte de los sanitarios que se habían
encontrado con un contrato para luchar contra la pandemia. Luego, no parece que las expectativas en nuestra situación sea el poder incrementar presupuestos a nivel de educación y a nivel de sanidad. Nuestra sanidad es una sanidad excepcional. Nuestra sanidad universal es algo que no existe a nivel de ningún otro país a nuestro nivel. No existe a nivel de ningún país en todo el mundo. El que aquí alguien cae enfermo y sea de la condición que sea, venga de donde venga, queda asistido y se le cuida sin mirar su condición, de dónde y sin mirar recursos. Por eso nosotros empleamos muchísimos recursos a nivel sanitario y a nivel educativo. ¿Posibilidades de incrementar? Pues quizás pues se tendrían que incrementar recursos, pero hay que tener en cuenta que los presupuestos van a tener que ir dedicados también a la recuperación. Luego, a nivel sanitario, lo que sí que hay que procurar es que no nos vuelva a ocurrir el que nos quedemos, como en esta situación, desamparados ante un virus en el que al final hemos tenido que encerrarnos todos en casa como solución porque nuestro sistema sanitario no iba a dar abasto, aun siendo muy bueno, no estaba preparado para una situación de estas características. Como la expectativa que nos dan los científicos es que esto puede volver a ocurrir y no se va a ir y puede estar ahí, desde luego en nuestro sistema sanitario habrá que replantear nuestros presupuestos para dedicar una parte a ese presupuesto para estar preparado para estas situaciones, para tener capacidad de reacción. Además, una vez completado eso, sí que es importante también el que una de las actividades que no hemos citado y que posiblemente puede ser interesante de cara a un futuro es en el sector sanitario. Como hemos visto, muchas empresas nuestras han sabido adaptar sus líneas de producción para producir textil orientado a los sanitarios, como batas, como mascarillas, en el tema de protecciones. Hemos sabido reaccionar. Nuestras empresas son unas empresas que han llegado incluso hasta producir los respiradores. Pues esas líneas de producción, esas nuevas líneas de producción y de producto de muchas de las empresas, pues no habría que a lo mejor que favorecerles y desde sanidad el garantizarles una serie de contratos para que sigan en activo, no solo para producir de cara al interior, sino por la capacidad de producción que tenemos de cara al exterior. Evidentemente, os digo yo que un producto producido en España mucho mejor que los productos chinos. Nos han engañado. Los chinos, pues igual que con todos los productos, si queremos un producto para que nos dure una semana, vamos al chino de la esquina y lo compramos. Y si queremos un producto de calidad, vamos a una empresa nacional que haga ese tipo de productos y le compramos a ella. Entonces, ¿qué ocurre? El del chino nos ha costado muy poquito y no vamos ni a pedirle que nos devuelva el dinero. Pero con la sanidad no se juega. Y eso es lo que nos ha ocurrido, que como dependíamos de China, pues nos ha pasado lo que nos ha pasado. Cuando es un teléfono de una ducha, pues un teléfono de una ducha me da igual, pero la bata del sanitario o la mascarilla que va a implicar que se infecte y que infecte a 20 personas más, que luego infectarán a 20 más, que luego a 20 más, y que nos veamos en la situación que nos hemos visto, pues habrá que fomentar desde sanidad una serie de destinar una parte del presupuesto a estar preparados para posibles circunstancias como la que hemos vivido una pandemia, pero con producción nacional, no comprándola a los chinos y almacenándola y cuando abramos la caja resulte que salga lo que salga. Y para finalizar, ¿cuáles son sus expectativas de futuro para la economía española? Porque yo creo que ahora se barajan dos supuestos, o se suben los impuestos o un rescate fiscal y que venga una auditoría. Entonces, ¿cuál cree que será la mejor para España? A ver, vivimos unos momentos que son, bueno, son para nuestra economía, al partir de donde partíamos, que es una deuda muy elevada, estos momentos son terribles. Nosotros ya estuvimos a punto de un rescate. Hay que impedir a toda costa que esto se traduzca en un rescate. Y si Europa nos vende la ayuda como que nos rescata, pues
pues debemos de poner en cuestión la Unión Europea. Nosotros, evidentemente, los impuestos no se pueden suprimir. Lo que hay que intentar es volver a la senda de normalidad en cuanto a nuestra economía y a nuestras capacidades productivas. Y va a haber que pagar impuestos. No es el momento de subir los impuestos a aquellos autónomos y a aquellas pequeñas empresas que van a tener que ir recuperándose para alcanzar su ritmo de antes de la pandemia. Por lo tanto, habrá que moderarse en la cuestión impositiva. Si eso implica el que nos fuerzan a que esto va a ser un rescate, pues muy mal por parte de la Unión Europea. Para eso no necesitamos estar en la Unión Europea, si nos lo venden como un rescate. Yo soy optimista en cuanto a nuestras capacidades. Quizás nos costará unos meses, pero nosotros tenemos a la gente y tenemos ese carácter que nos va a hacer salir de esta situación. Además, porque nos basamos en pequeñas y medianas empresas y porque a las grandes empresas siempre han mirado a España como sitio ideal para producir y para instalarse. ¿Por qué? Porque tenemos mucha capacidad de trabajo, tenemos mucha creatividad y somos gente muy emprendedora. Por lo tanto, yo confío en esa gente emprendedora. Lo que no podemos hacer es lastrar sus posibilidades por medio de impuestos. Por lo tanto, van a haber varias fases en esta situación. Esta fase de salida y de recuperación y de vuelta a la normalidad debe ser una fase en la que ya hemos dicho que debe participar la Unión Europea poniendo recursos porque los necesitamos para ponernos en marcha. Y ya vendrá el tener que seguir pagando impuestos. Evidentemente, un Estado se financia en base a los impuestos. Y nosotros hemos ido generando déficit porque gastamos más de lo que ingresamos. Todas las administraciones gastan más de lo que ingresan. Pero hay que gastar. ¿Por qué? Porque queremos seguir teniendo una sanidad universal que se adapte a todos. Queremos tener una educación universal y queremos disfrutar de toda una serie de beneficios sociales que si no se mantienen con recursos ahora, con los impuestos va a ser imposible porque hemos frenado seco nuestra actividad económica en muchos sectores y en los principales que generaban mucha riqueza, como es el turismo, la hostelería, pues se ha producido y parte de la agroalimentaria se ha producido un parón que ha supuesto una disminución de recursos. Por lo tanto, en esa fase de salida necesitamos esa ayuda. Y posteriormente hay que mentalizarse de que hay que pagar impuestos. Toda actividad debe pagar impuestos. Lo que sí que hay que hacer una auditoría es a nivel interno y una autocrítica de en qué gastamos el dinero. En qué gasta la Comunidad Valenciana el dinero y en qué gasta el Estado el dinero. Hay que hacer una autocrítica de cómo hemos gastado los recursos. Gastamos excesivos recursos en temas innecesarios. Y eso habrá que auditarlo. Y los políticos se tendrán que mentalizar de que hay que ser eficiente en el uso de los recursos. Y hay que dejar las ideologías aparte y priorizar a las personas. Pero no, priorizar a las personas no es dedicar recursos a temas irrelevantes de las personas. Priorizar a las personas es procurar que tengan un trabajo, que tengan unos ingresos y que puedan fundar una familia y que puedan echar hacia adelante y tengan capacidad económica para vivir. No es subsidiarlos. Preocuparnos por las personas no es subsidiar a las personas, es procurar que tengan un trabajo. Y es los estados están para crear las bases para poder generar riqueza, crear las bases para que la gente pueda desarrollar actividades, pueda encontrar un trabajo, pueda tener posibilidades y pueda consumir. Y al final la rueda de la economía, trabajo, gano dinero, consumo, crean empresas, ganan dinero y todo funciona. Y rueda como un gran engranaje que es nuestra economía. Pero para que eso vuelva a la normalidad se requieren recursos en estos momentos. Y luego un examen interno de en qué gastamos. No quiero empezar a decir temas en los que gastamos irrelevantes porque no quiero meterme en ese nivel. Pero hemos de hacer mucha autocrítica en todas las administraciones.
en las municipales, en las diputaciones, en las autonómicas, en las autonomías y a nivel estatal. Hay que reflexionar muchísimo en qué se gasta el dinero. Y veríamos la cantidad de recursos que podríamos destinar a mejorar la economía productiva y a que se genere riqueza, que eso sí que es trabajar por las personas, no el procurarles que no les falte para comer. Esto no es. La cuestión no es que no les falte para comer, la cuestión es que, como dice nuestra Constitución, toda la parte de derechos fundamentales se le pueda cubrir por medio, esos derechos queden cubiertos por medio de la posibilidad de vivir su vida por medio de un trabajo o de, si uno es emprendedor, poder crear su empresa y echar hacia adelante. Vale, pues muchísimas gracias, Miguel, por Gracias. dedicar parte de ese tiempo. Gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y seguir informando positivamente para que salgamos de esto. Sí, sí, eso por supuesto. Gracias. Vale.